Listo. Muy buen día, saludo a todas las personas que integran este grupo de diplomado en unidades electorales de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que el fin de semana haya sido pues de descanso, de convivencia con familiares y amigos y pues ahora la semana sea óptima en resultados positivos para cada una de estas personas. Yo me quedé con la preocupación que en la clase del viernes perdimos comunicación y estábamos por iniciar la etapa de preguntas y respuestas. Incluso había una persona que había levantado su mano, estaba pues ya nada más para que se le diera el uso de la palabra, pero se fue la comunicación y ya no fue posible restaurarla porque cuando pudimos volver a entrar, pues ya prácticamente había terminado el tiempo de la clase. Entonces les manifesté al terminar la clase del viernes que hoy empezaríamos precisamente por desahogar si es que había algunas preguntas que se quedaron ahí en el tintero o algún comentario que también puede darse el caso. Entonces, si de las personas que están ya en este momento en la audiencia hay alguien que quiera expresar una duda o un comentario, con muchísimo gusto lo escuchamos, lo atendemos, para luego ya dar paso a lo que nos toca como temática el día de hoy. A ver, entonces, si accionan su dispositivo. Ha levantado la mano una persona. Le ruego que por favor accione su micrófono y lo escuchamos o la escuchamos con mucho gusto. Buenos días, doctor. Buenos días a las Buenos días. compañeras. Buenos días a las compañeras y compañeros también. Un par de comentarios, doctor, si me permite. Sí. Cuando usted abordaba en el apartado de escrutinio y cómputo, escuché que usted hacía alusión a los escritos de incidentes y de protesta. Y me pareció que usted le daba el mismo tratamiento. En mi humilde comentario considero que los escritos de incidentes se dan durante la jornada de votación y los escritos de protesta durante el escrutinio y cómputo, puesto que son documentos que permiten de alguna manera si se va a impugnar una casilla por diversas causales. Ese es por un lado, y si me gustaría profundizar en ese tema. A lo mejor estoy equivocado. El otro tema es que sí, me causa un poquito de confusión el tema de usted sabe que hay, bueno, las casillas únicas reciben la votación de la elección federal y de la elección local, y en jornadas como la del año pasado, la del 6 de junio, en una casilla se recibió, por lo menos aquí en Veracruz, por la elección de la Diputación Federal y de las diputaciones locales y de las presidencias municipales, ¿no? Y cuando un actor político impugna una casilla, como es el caso de un distrito aquí en la zona sur de Veracruz, en Coatzacoalcos, resulta que se anularon 18 casillas para la elección de la municipal, de la presidencia municipal. Sin embargo, pues para las casillas de la elección de la Diputación Federal y de la Diputación Local, pues no se anularon, en primer lugar porque no se impugnaron, pero pues persiste la irregularidad que razonó el tribunal local y por ello las anuló, y bueno, que confirmó la sala regional y la sala superior en su momento, ¿no? Entonces, digamos, para una elección, pues fueron anuladas las casillas y para las otras no obstante la irregularidad objetiva que encontró el órgano jurisdiccional. Muchas gracias, doctor. Sí, mire, en cuanto al primer asunto del que trata, efectivamente, incidencia y protesta como escritos tienen distinta razón de ser. No sé en qué contexto se habrá dicho, pero en ningún momento manifesté que fueran de igual calidad o de igual trascendencia. Tal vez lo que se mencionó es que pues era un elemento probatorio de algunas irregularidades.
No recuerdo el contexto en que se dio, pero efectivamente se trata de dos documentos diferentes y que tienen alcance distinto y momento de entrega específica. Lo que más me preocupa en su manifestación es esto, así como lo está usted planteando. Se encuentra la irregularidad, cualquiera que ésta sea, se demuestra y afecta únicamente a elecciones de tipo municipal, en este caso así lo entendí, y no a las federales, cuando la irregularidad pues podría abarcar a todas, porque por ejemplo si fue una entrega, por decir el caso, una entrega fuera de los plazos que la ley marca para la entrega de paquetes, pues está afectando todo tipo de elección. Entonces, desconozco el caso que usted menciona, no lo ubico, pero sí es interesante que haya ocurrido eso y sobre todo que haya pasado por el tamiz también, no solamente del Tribunal Local del Estado de Veracruz, sino también en su momento de la Sala Regional y de la Sala Superior. Seguramente debe haber alguna razón para ello, pero sería cuestión de ver el expediente y analizar bueno, cómo estuvo. Yo en este caso le rogaría, le ruego encarecidamente, si tiene usted la posibilidad de recordar o de ubicar o encontrar el expediente en el que se suscitó este asunto, si me lo puede hacer llegar vía correo electrónico para que lo estudie, incluso puede enviar pues una opinión a usted y al grupo. Porque le digo, no ubico el caso, pero debe ser interesante y debe tener su explicación. Pero si usted tiene forma de localizarlo, el expediente, ya sea el que se dio en sala superior o en sala Jalapa o en el mismo tribunal local, le ruego que me lo haga llegar, porque teniendo uno de los expedientes podemos rastrear, por ejemplo, si me da el del regional, podemos rastrear cómo llegó después a Jalapa y cómo llegó después a Sala Superior en distintos momentos de su impugnación. Eso le ruego, si le es posible, ¿no? Si esto no le implica pues un esfuerzo o una distracción en sus actividades, pues se lo voy a estimar mucho. Este, Mis datos los tiene la misma escuela judicial, pero se los puedo pasar a todos ustedes, ya sabes, con guión, con letras minúsculas, Marco, que es mi apellido, Marco.Pérez, Pérez sin acento, pero con Z, arroba, T de tío, E de Ernesto, o sea, Tribunal Electoral, te.gov.mx. Ese correo pues, es para todos ustedes, lo que se ofrezca, pero en el caso particular de usted, si me hace favor de llegar ese dato, me ayudaría muchísimo para ubicarlo. ¿De acuerdo? Bien, no sé si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran plantear. Si no es el caso, vamos a los temas de hoy. Recuerden ustedes que nosotros tenemos como tema concreto las causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla, que están en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en sus incisos A, B y C. Quiero recordar rápidamente, estas láminas ya las vimos, son como unas 5 o 6 láminas que ya vimos, pero para que como un repaso para que entremos en la materia. Miren, de la causal A se refiere a instalar la casilla en lugar distinto al que determinó el Consejo Distrital. Y entonces lo que tenemos que considerar para configurar esta causal es que la casilla se haya instalado en lugar diferente al autorizado, que no haya existido una causa que justifique el cambio de lugar y que se haya provocado la confusión en el electorado respecto al lugar que debía acudir a votar y que por ello un número considerable de ciudadanos
no hubiera emitido su sufragio, siendo determinante para el resultado de la votación. O sea, se cambió de lugar, queremos saber por qué, hay causas que lo justifican, pero también queremos ver si esto no ocasionó un trastorno al electorado, una desorientación, y los hizo desanimarse a acudir. ¿Y cómo podemos corroborar esto? Pues viendo el promedio de asistencia en ese distrito, en las otras casillas, qué tanto difiere de la que se captó en la casilla que está cuestionada a las casillas que se instalaron correctamente. Ahora bien, sabemos cuándo existe causa justificada para cambiar la ubicación, pues que, por ejemplo, llegamos al lugar y nos encontramos que es un lugar que no permite la ley, no se habían percatado. Y les decía yo en mi ejemplo que es un templo religioso, o que es una fábrica o cosas así. Presentaba condiciones inadecuadas. Imagínate que llegamos y está inundado, porque en la víspera cayó un aguacero torrencial y se inundó, y pues no es humano ni posible llevar a cabo ahí las actividades de la jornada electoral, o no garantiza la secrecía del voto. Caemos en la cuenta que no hay forma de que la ciudadanía puede emitir su voto con toda tranquilidad sin que haya forma de descubrir su opción electoral, o que el lugar estaba cerrado. O sea, a pesar de que se comprometieron a abrirlo oportunamente, pues ya sabes, no aparece la persona que tiene las llaves, y pues no podemos forzar tampoco cerraduras. O estaba clausurado porque en la víspera se cometió algún ilícito y las autoridades tuvieron que clausurar. O simplemente no existe el lugar. Esto es muy raro porque generalmente los miembros de la mesa directiva de casilla, precisamente como ya conocen la casilla en la que van a estar ubicados, pues lo menos que hacen es ir a ver el lugar. Es una escuela o es una casa, un inmueble, pues tenemos que ver en dónde se va a desarrollar nuestra actividad el próximo domingo. Pero bueno, podría darse el caso que no se hubieran percatado que el número, la dirección, pues no existe, es un terreno baldío o cosa que un jardín, en fin, que no está ahí la casilla. Y también si existe un caso fortuito de fuerza mayor, es decir, por alguna causa no podemos acceder al inmueble. También es el caso de que pudiera haber un siniestro, por ejemplo, un sismo, que lo dejó en condiciones pues peligrosas para que las personas se encuentren ahí. Entonces son los casos en que hay alguna justificación, y que desde luego el cuerpo de magistradas y magistrados, cuando conocen la impugnación, deberán valorar si se da o no la causal que estamos diciendo. La casilla debe quedar instalada en la misma sección, en el lugar adecuado más próximo, y los funcionarios deben dejar aviso visible en un lugar exterior, para que la ciudadanía que llegue en el transcurso de la jornada electoral se percate de que han cambiado de domicilio. Los lugares en que se pueden instalar deben facilitar el acceso de las personas, asegurar los canceles, no ser habitadas por servidores públicos o de confianza, no ser establecimientos fabriles, templos, locales de culto o de partidos políticos, y no ser cantinas o centros de vicio o similares. Bueno, para instalar las casillas, la ubicación de las casillas debe estar en un área conocida en el ámbito social. Esto no se nos olvide, porque deben ser lugares que la ciudadanía encuentre con facilidad, cada uno en su contexto. Tú en tu colonia tienes lugares referenciales, el monumento a un héroe, o un jardín, o una escuela, en fin, algún elemento que hace que todos en la zona identifiquen el lugar. Los integrantes de la mesa directiva deben asentar el domicilio en que se ubican las casillas, y si los funcionarios omiten los datos del encarte, las coincidencias sustanciales serán valoradas por el juzgador. Ahorita vamos a ver algo al respecto. La valoración será suficiente para acreditar que se instalaron en el domicilio correcto. Vamos a ver que a veces, cuando se llena el acta de instalación de casilla, por ejemplo,
se omiten algunos datos que vienen en el encarte, pero si tú ves, se están refiriendo al mismo lugar. Quizás omitieron la colonia o cosas de ese tipo, pero se entiende que sí están ubicados en el lugar que señala la ley. Ahorita veremos un ejemplo así. Bueno, antes de pasar al inciso B, yo les dije que es bueno que veamos pues una resolución. Si ustedes tienen ahorita, en este momento, la posibilidad de ver en su dispositivo este expediente, les voy a rogar que lo hagan, que me vayan siguiendo para ver exactamente cómo trató, en este caso, la sala Toluca, la de la quinta circunscripción plurinominal, un asunto sobre la ubicación de la casilla. Miren, se trata de un juicio de inconformidad. El expediente al que me estoy refiriendo, si gustan tomar nota, es el ST GIN 27 de 2018. Voy a colocar en las diapositivas en el lugar para que ustedes la puedan apreciar el numeral. Miren, aquí está. Vean ustedes en esta lámina. Dice, para la causal A, que es la instalación de la casilla en lugar diferente, véase el expediente ST GIN, que es juicio de inconformidad, 27 diagonal 2018, y en las fojas 13 a 19. El documento es largo, es amplio, pero lo que nos interesa para nuestra causal, para ver nuestra causal, son las páginas 13 a 19 inclusive. Les he de comentar que en un juicio de inconformidad, por experiencia, no porque haya algo que lo ordene así, se impugnan varias casillas con distintas causales, de la A a la K, o sea, de las 11 causales que tiene el artículo 75. A veces casi todas ellas, o todas ellas, y a veces 5, 6 o 7 de ellas. Y en ocasiones una misma casilla se impugna por 2 o 3 causales. Es lo que nos señala la experiencia. Pero bueno, en este caso se trata de un asunto que resolvió, decíamos, la Sala Toluca. El actor es el partido político Nueva Alianza. La responsable es un consejo distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al 8 Distrito Electoral Federal en el estado de Michoacán. Hay un tercero interesado, un partido tercero interesado en este asunto, que es el partido político Morena. Y este asunto fue resuelto el 23 de julio de 2018. Entonces, ahí tienen el expediente, pueden ir a la página del tribunal y ver en dónde están las resoluciones, localizar este expediente o buscar directamente en su navegador con estos datos, ST GIN 27-2018. Y si lo han localizado, vámonos hasta la página, la foja, son fojas, la foja 13. Pero ya que estamos aquí, observemos que, por ejemplo, en la foja, déjenme ver, es la 2, se comenta que, bueno, se llevaron a cabo la, la elección para los diputados de mayoría relativa y representación proporcional para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y nos da los resultados que se obtuvieron en ese distrito 8 de nuestro estado de Michoacán. Bueno, vean ustedes, a partir de la foja 2, en la parte final de la foja 2, aparecen los partidos, incluso con sus logotipos, con sus colores, y nos dicen cómo estuvo la votación, cuáles fueron los resultados en esa elección. Y luego vienen otros datos importantes respecto de el juicio de inconformidad, cómo se planteó, por qué llega un tercero interesado, etcétera. Y luego, a partir de la foja 7, vienen los considerandos.
donde lo que sabemos es que la sala, en este caso Toluca, va a observar que tiene jurisdicción, que tiene competencia, desde luego fundamentándola en la ley, que el tercero interesado también actuó dentro de derecho, presentó oportunamente su escrito, etcétera, y ve que se han cumplido los requisitos de procedibilidad, se han cumplido. Entonces, vamos, como todo está, pues bien, entonces sí merece que la Sala Toluca entre al fondo del asunto. Y entonces, precisamente a partir de la foja 12, dice estudio de fondo. Y entonces nos pone un cuadrito que me gustaría que si lo pueden observar, lo analicen, porque en este cuadro nos señala todas las casillas que fueron objeto de impugnación en este medio. Y hace un cuadro donde dice, mira, por el inciso A, esa casilla, esas casillas, y por el inciso G y por el inciso J, ahí están. O sea, fueron nada más esas causales las que se adujeron aquí. Y a las casillas donde tiene crucecita es exactamente la causal que le tocó, ¿sí? Por ejemplo, vamos viendo la G, hay dos casillas ahí que tenemos impugnadas. Bueno, con esto nos ayuda mucho porque vamos fijando la litis, vamos señalando exactamente el panorama. Aquí, pues en realidad son pocas causales que se están aduciendo, entre ellas la A, que es la que nos interesa. Pero hay otras impugnaciones en las que aparecen los cuadros muy abigarrados y a veces una sola casilla está impugnada por dos o tres causales. Claro, habrá que demostrar en cada caso que se dio la causal que tú estás manifestando. Pero bueno, entonces pasamos a la foja 13. Y entonces yo veo que con negrita, como subtítulo, me dice instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Y cita exactamente el artículo 75, párrafo 1, inciso A, y dice de la ley de medios. Bueno, ya sabemos que se trata de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y viene el resumen. Dice, al respecto, el partido solicita la nulidad de la casilla tal, en virtud de que sostiene que la instalación de dicha casilla se realizó sin causa justificada en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital. La causal es correcta, es la que señala en el inciso el artículo que decimos. A fin de explicar lo anterior, inserta en su demanda el cuadro esquemático que a continuación se reproduce. Y vemos que el lugar que estaba aprobado para esa casilla es la escuela primaria Hermenegildo Galeana, que se encuentra en la avenida San Juanito y Itzícuaro, el número 3115, en la localidad de San Juanito y Píscuaro. Ese es el domicilio que habían señalado y el que aparece en el encarte. Y el lugar donde realmente se ubicó es en la avenida San Juanito y Itzícuaro 3115. Y dice, observación, cambia de lugar de la casilla sin causa justificada. Eso es lo que presenta el impugnante. Ahora dice, sostiene que la reubicación injustificada de las casillas sin que se hubieran colmado las condiciones de publicidad necesarias para hacer del conocimiento de la ciudadanía el lugar en el que se iba a reubicar el centro de votación, vulneró las condiciones de certeza y publicidad. Aquí aprovecho algo muy importante que no habíamos dicho. El proceso electoral y concretamente la jornada electoral debe cubrir ciertos principios, como son el de certeza, el de publicidad, el de imparcialidad, etcétera. En todas las causales que tenemos para nulidad de votación recibida en casilla, las 11,
acuérdense que va de la A a la K, son 11 causales que están en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues en todas ellas el principio que se vulnera es la certeza, el que ya no nos da esa confianza de que los resultados obtenidos sean los que realmente emanaron de la voluntad popular. Aparte se pueden violentar otros principios, pero en todos está el de certeza. En este caso dice, mira, se vulneró las condiciones, según el quejoso, según el agraviado, de certeza. Ese siempre se va a violentar cuando se presenta una causal. Pero en este caso, además, el de publicidad, tal vez porque, según él, vamos a ver si estoy en lo cierto, los ciudadanos, las ciudadanas, pues no conocieron bien a bien dónde estaba la nueva instalación de la casilla y eso los desanimó o los hizo que ya no participaran en la votación. Dice, por lo que considera que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar a que debía acudir a votar y que por ello un número considerable de ciudadanos no emitió su sufragio, siendo determinante para el resultado de la elección. Efectivamente, está diciendo, no hubo la publicidad, no se publicó el cambio, vamos a ver si lo demuestra, y por eso pues mucha gente no fue a votar, se confundió. De ahí que para esta sala regional los argumentos vertidos por el partido promovente se consideren suficientes para analizar la causal de nulidad invocada. Sala Toluca dice, bueno, lo que estás diciendo es grave y creo que entonces sí merece la pena que analicemos la causal. Y dice consideraciones jurídicas del tipo de nulidad de votación recibida. Y aquí nos habla del artículo 75 y sus correspondientes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, habla del artículo 276 y dice lo que, eso sí ya lo habíamos visto hace un rato y lo vimos también el viernes, cuando existe causa justificada para cambiar de lugar la casilla. Ya sabemos que no existe local, que se encuentra cerrado, etcétera. Esto ya lo conocemos. Con base en lo anterior y demás preceptos normativos aplicables, cuando habla de los demás preceptos, pues habla de la jurisprudencia, que la vamos a ver en la clase de hoy, algunos criterios jurisprudenciales. Ahora bien, dice aquí, tesis y jurisprudencia sustentados por la Sala Superior de este tribunal en torno a esta causal de nulidad de votación recibida en casilla. Esta sala regional ha establecido que los elementos normativos que configuran dicha causal de nulidad de votación son los siguientes. Sujetos pasivos, que son las personas sobre las cuales recae la conducta irregular o ilícita. Sujetos activos, que son aquellos que realizan la conducta irregular ilícita, y la conducta positiva o de acción que está prohibida y está representada por el verbo núcleo instalar. Entonces, hay sujetos pasivos que sufren la lesión. ¿Quiénes? Las ciudadanas y los ciudadanos que ya no pudieron emitir su voto, se confundieron o se desanimaron. ¿Y quiénes son los sujetos activos? Los que cambiaron el domicilio de la casilla, aparentemente, según el agraviado, sin causa justificada, sin esas causas que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y la conducta en sí es precisamente instalar. Instalaron la casilla en lugar distinto. Ahora bien, esta instalación se refiere a la casilla y para ser ilegal se debe hacer en un lugar distinto al que el Consejo Distrital competente haya señalado, cuando para esa acción no media alguna de las causas justificadas previstas en la ley, que ya no las dijeron. Ahora, bienes jurídicos protegidos son los principios y valores jurídicos tutelados con el tipo de nulidad de la votación, consistente en el carácter libre y auténtico de las elecciones, la libertad, la secrecía del voto, así como la certeza. Recuerden que la certeza siempre va a permear en las 11 causales.
Puede ser solo la certeza la que se afectó, o puede ser la certeza y otros valores, como en este caso, que también fue la publicidad, pero la certeza siempre va a aparecer. Ahora bien, dice, así como la certeza que permite a los electores acudir a votar al lugar señalado previamente por la autoridad administrativa electoral. Esto es, se protege la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la mayor publicidad y objetividad como principios rectores de la función electoral. Ahora, circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en el tipo se hace referencia a dos de ellas, al lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente del lugar y sin causa justificada, que eso sería el modo. Entonces aquí dice lugar, pues es el cambio de domicilio, en lugar de ser el domicilio en A, fue en B. Y el modo, pues sin causa justificada, o sea, no había razón para cambiarla. Y es que en derecho siempre tenemos que probar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora bien, carácter determinante de las conductas, que aunque no se establezca expresamente en la ley, es necesario examinar si los hechos o conductas son determinantes para el resultado de la votación, con la finalidad de establecer si el valor o principios protegidos por la norma son afectados de manera sustancial. Ya lo habíamos comentado, que lo diga o no lo diga la norma, el artículo 75 en algunas causales dice y que sea determinante para el resultado de la votación, pero en otras omite esa parte. El tribunal por jurisprudencia dice siempre, sea la causal que sea, lo diga expresamente o no la ley, tenemos que establecer la determinancia. Y la determinancia la vamos a valorar en calidad y en cantidad. En cantidad vamos a ver cuánta fue la afectación y si el número de votos que pudieran afectarse afectan el resultado de la votación entre quien obtuvo el primero y el segundo lugares, es determinante. Entonces no hay un número, no hay un número, digamos, tabú. Si llegas a los 25 votos, a los 10, a los 8, a los 100, no. Depende cómo quedaron el resultado en la votación y vemos si altera el resultado entre el primero y segundo lugares que obtuvieron en la votación respectiva. Eso es cantidad, ese es el elemento cuantitativo. Y cualitativo es el elemento que mide la calidad de la vulneración. Hay vulneraciones muy graves que incluso pueden constituir delitos, se tiene que incluso dar parte o vista a la fiscalía correspondiente, y claro, ya no importa ahí el número. Les comenté en una ocasión se encontraron con boletas apócrifas y bueno, ya no importaba si eran poquitas o muchitas, ¿verdad? Ya el número venía pasando a segundo término y ya la gravedad era tal que desde luego la sala superior procedió a anular la elección. Bueno, entonces son dos parámetros, cantidad y calidad. Y a eso se está refiriendo esta parte de la resolución. Y dice análisis de la causal invocada. Ahora bien, con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la siguiente información. En la primera columna se asienta el número y tipo de casilla, la segunda contiene la ubicación de la casilla autorizada por el Consejo Distrital según el encarte, y en la tercera se establece el domicilio que se ubicó la casilla, conforme el acta de la jornada electoral de la casilla impugnada, si hay coincidencia o no en el domicilio, y en la quinta columna se incluye un apartado referente a observaciones en el cual quedan señaladas las circunstancias especiales que pueden ser tomadas en cuenta para la resolución del caso concreto. Entonces aquí Sala Toluca va a hacer un ejercicio interesante porque de una manera objetiva, de una manera a primera vista, puedes apreciar por dónde vamos. Está la casilla.
está el lugar autorizado en el encarte. Nos dice todos los datos que aparecen en el encarte. En la columna C dice el lugar donde realmente se instaló, que ya lo conocíamos desde que empezamos a ver la resolución. Y la coincidencia, sí o no. Y Sala Toluca llega a la conclusión de que sí, en forma parcial, y hace sus observaciones. Dice, en el acta de la jornada electoral se dejó en blanco el apartado correspondiente a la ocurrencia de incidentes durante la instalación de la casilla. Existe coincidencia parcial entre los datos asentados en el encarte y el acta de la jornada electoral. No se advierte discrepancia entre los datos asentados en el encarte y el acta de la jornada electoral. Eso es lo que aprecia Sala Toluca cuando ya ve todo el expediente. Dice por eso que sí coincide, pero parcialmente, porque en el acta se omitieron algunos datos. Entonces, si los comparamos así, uno frente al otro, el domicilio del encarte y lo que dice el acta de la jornada electoral no coinciden totalmente, pero no se contradicen. Lo que pasa es que en uno aparecen más datos que en el otro. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Dice, a partir de los datos asentados en el cuadro esquemático precedente, esta sala regional estima infundado el agravio por las siguientes razones. Es decir, de lo que se queja este partido, el agravio que manifiesta, pues la Sala Toluca lo considera infundado. Pero, ¿por qué? Eso es muy grave. ¿Por qué lo considera infundado? En primer lugar, es importante precisar que por lugar de ubicación no debe entenderse únicamente una dirección integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino que lo preponderante deben ser los signos externos del lugar en donde se ubique la casilla, que garanticen su plena identificación con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 14-2001, emitida por la Sala Superior de este tribunal, cuyo rubro es instalación de casilla en lugar distinto. No basta que la descripción en el acta no coincida con la del encarte para actualizar la causal de nulidad. Esa es una jurisprudencia que emitió el tribunal en su momento, en la 14 del año 2001. Ahora bien, del análisis comparativo entre el encarte y el acta de la jornada electoral, se advierte que si bien no existe plena o exacta coincidencia entre el domicilio señalado en el encarte autorizado por el Consejo Distrital correspondiente y el domicilio asentado en el acta por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, lo cierto es que los datos contenidos en uno y otro resultan parcialmente coincidentes, sin que existan discrepancias en los datos asentados. Lo anterior, toda vez que del análisis de los datos anotados en los documentos solamente se advierten dos formas distintas de referirse al mismo sitio o lugar, ya que las diferencias radican en que el encarte contiene mayor número de datos o elementos de identificación sobre la ubicación de la casilla, en tanto que el acta de la jornada electoral no se incluyeron todos ellos. En efecto, del encarte se advierte que el lugar autorizado para la instalación de la casilla fue la escuela primaria Hermenegildo Galeana, ubicada en San Juanito Itzícuaro, número 3115, en tanto que en el acta de la jornada electoral se asentó únicamente la nomenclatura de la avenida San Juanito Itzícuaro y el número de domicilio 3115,
sin que se hubiera asentado también el nombre de la escuela primaria Hermenegildo Galeana. Esto no se incluyó el lugar preciso de la ubicación en los términos en que apareció publicado en las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, o sea, el encarte, debido a que no se asentaron los datos completos del lugar donde se instaló la casilla. Sin embargo, ello no es razón suficiente para considerar que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital respectivo. Máxime que en la acta de jornada electoral, específicamente en los apartados correspondientes a si la casilla se instaló en un lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital Federal, explique las causas. O sea, el acta, como ya es un formato que nada más hay que llenar, trae un rubro donde dice, si la casilla se instaló en lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital Federal, explique las causas. Y lo dejaron en blanco. Y luego, ¿se presentaron incidentes durante la instalación de la casilla? Se omitió marcar con una X la respuesta sí o no, cuestión que hace presumir que no se produjo algún cambio en la ubicación de casilla durante su instalación, puesto que lo ordinario sería que si ya se hubiera sentado por los funcionarios de la mesa directiva en el acta correspondiente, situación que no ocurrió, además de que los elementos probatorios que obran en autos no se desprende siquiera indiciariamente, o sea, al menos en indicios, que haya ocurrido esa circunstancia. Y el partido actor tampoco ofreció o aportó prueba idónea para acreditar su afirmación de conformidad con la obligación establecida en el artículo 15, apartado 2 de la ley adjetiva de la materia. Conclusión. De ahí que al no acreditarse que la casilla cuestionada se instaló o ubicó en lugar distinto al publicado en el encarte, y al existir elementos que generan la convicción de que solo se trata de la falta de anotación completa de datos en el acta de la jornada electoral, esta sala regional arriba a la conclusión de que la instalación de la referida casilla se realizó en lugar determinado por el Consejo Distrital respectivo. Entonces, fíjense ustedes en esta parte, porque ya después de esta conclusión ya viene otra causal que no nos compete. Esto es todo lo que habla sobre la causal A. Y yo observo que efectivamente en el encarte se habla de una escuela, la Hermenegildo Galeano, ubicada en tal lugar, número tal, colonia tal. Y ya en el acta se omitió lo de escuela, nada más se da la calle, el número. Y como dice Sala Toluca, si hubieran cambiado de domicilio, pues hubieran tenido que llenar en esa parte del acta diciendo si se cambió, y se cambió porque estaba cerrada la escuela, no pudieron abrirla, por ejemplo. Pero eso está en blanco porque no se cambió. Y consecuentemente, aunque no lo dice la sentencia que acabamos de leer, consecuentemente por eso no hubo publicidad. O sea, no se dejó un letrero afuera de la escuela diciendo estamos en tal lugar, porque no se cambió de domicilio. Entonces, cuando el partido está diciendo la cambiaron de lugar y ni siquiera dieron aviso, se afectó la publicidad, consecuentemente los ciudadanos no acudieron a votar, pues parece que no, porque no tenían por qué poner un aviso de algo que no era, por qué poner un aviso de cambio si no hemos cambiado. Y esto me recuerda en un asunto diferente, me recuerda que también en Sala Toluca, en alguna ocasión se dijo, mira, pero hablando de otra causal, la de realizar el escrutinio y cómputo en distinto lugar, que es la que tenemos como causal C y que estudiamos también en la clase del viernes. Se dijo, mira, resulta que si tú ves, la casilla se instala en la escuela Leona Vicario y el escrutinio y cómputo se lleva a cabo en la escuela
Andrés Quintana Roo y consta en el acta. Es otro lugar. Y cuando contesta la autoridad, cuando contesta el instituto, que en aquella época era Federal Electoral, dice, mira, es que ambas escuelas es la misma. Lo que pasa es que en la mañana es de niñas, es turno para niñas, y lleva el nombre de Leona Vicario. Y en la tarde, la misma escuela es para varones y es la Andrés Quintana Roo. ¿Se acuerdan que históricamente ellos fueron marido y mujer? Y son ambos, pues, grandes personajes de nuestra guerra de independencia. Entonces, en la mañana se llama Leona Vicario, en la tarde se llama Andrés Quintana Roo, pero es la misma escuela, el mismo edificio. Se comprobó esto y efectivamente se dijo, pues aunque aparecen nombres de planteles distintos, es el mismo edificio, en la misma calle, en la misma colonia, en la misma ciudad de Toluca. Es decir, pues ahí estamos observando que aunque no concuerde en los documentos algún dato, pues hay que ver realmente si se está haciendo un cambio o no. En este caso, pues quedó claro que no era la situación que estaban refiriendo el partido agraviado. Esto fue por la causal A. Si yo regreso hacia las láminas que estábamos analizando, permítanme ustedes, vamos a ver. eh, Aquí está la causal B. Recuerda ustedes que es la entrega de paquete fuera de los plazos. Ya sabemos cuándo es inmediatamente, cuándo se puede dar en 12 horas o en 24 horas. Elementos a considerar para su configuración, pues que se entregan al Consejo Distrital los paquetes que contienen expedientes electorales fuera de los plazos legales, que hubo alteración o violación de los paquetes electorales, que no existió causa justificada para la entrega extemporánea de los paquetes y los plazos los tenemos consignados, pero no en la ley de medios, sino en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dice inmediatamente en las casillas ubicadas en la cabecera del distrito electoral y me aclara más abajo que inmediatamente significa que solo debe transcurrir el tiempo necesario para el traslado del lugar de la casilla al consejo distrital. O sea, lo que en promedio debes hacer de donde está tu casilla a donde está el consejo distrital y que se tomen en cuenta las características de la región, los medios de transporte y las condiciones del momento y del lugar. Bueno, entonces eso es inmediatamente. Ahora, puede ser hasta 12 horas, o sea, en un promedio de hasta 12 horas, cuando se trata de casillas ubicadas fuera de la cabecera del distrito y hasta 24 horas en casillas rurales. Aquí lo que se está tomando en cuenta es la dificultad que tenemos geográficamente, lugares montañosos, lugares pantanosos, lugares de difícil acceso geográfico. Por eso se da un plazo tan amplio. Ahora bien, cuando el presidente de casilla entrega el paquete electoral, transfiere la responsabilidad de su custodia al consejo distrital correspondiente. Él o la presidenta de la casilla tienen a su cargo cuidar el paquete electoral. En el momento que lo entrega, termina su responsabilidad, le dan su comprobante y cesa su responsabilidad al respecto. Y ahora la tiene el Consejo Distrital, que debe asegurar a toda la ciudadanía la custodia de dicho paquete. El procedimiento de este traslado del paquete y su entrega en tiempo y forma constituye un aspecto fundamental para garantizar la clara y correcta culminación del proceso de emisión y sufragio. Por ello, si el presidente de casilla incumple con esa obligación, se puede actualizar la causal de nulidad de votación recibida en casilla. Bueno,
Y aquí necesitamos otro ejemplo de un expediente que contenga esta situación. Y lo encuentro en el expediente que corresponde a la Sala Guadalajara. Es un juicio de inconformidad, el 52-2021, fojas de la 18 a la 32. Entonces tenemos que salir de esta ubicación, ¿sí? Vamos a salir y nos vamos ahora a otro expediente. Ustedes pueden seguirlo. Desde luego, en este caso, como son más fojas, no vamos a leerlo con tanto detalle, pero sí vamos a ver en qué concluyó, por qué se llegó tarde ese expediente. Es SG, guión, es un JIN, un juicio de inconformidad, es el 52, diagonal 2021. Es del año pasado. Entonces vamos a ver qué sucedió ahí en Sala Guadalajara, sala de la primera circunscripción plurinominal. Vamos a ver. Aquí lo tienen, vamos a ver, vamos a abrirlo. Sala Guadalajara. En este caso, yo les comenté incluso de una experiencia ocurrida también en Sala Toluca, hace ya muchos años, cuando una señora que actuaba como presidenta de casilla, pues era importunada por por su esposo para que regresara a la casa. La estuvo molestando prácticamente toda la jornada electoral. Y cuando finalmente a las 6 de la tarde se cerró la casilla, eh, pues el esposo decía, pues ya tienes que regresar, o sea, ya cerraron hasta el lugar donde estaba la casilla. Y pues ustedes saben que no, que al terminar la votación, hay que hacer muchísimos documentos y muchísimas cosas, y bueno, se entretiene por más rápido que sea la habilidad de los miembros de casilla. Y todavía hay que entregar al distrital. Y entonces ella, cuando llega al distrital, se encuentra que hay mucha fila. Y los comentarios de la gente, uy, aquí vamos a salir como a las 10 o más tarde porque están muy lentos. Entonces ella, pues ya desesperada, decide mejor irse a su casa y ver si lo puede entregar después. Claro, al rato la andan buscando y pues ella manifiesta que está en su casa y le piden que vaya a entregarlo rápido. Total, que llega con el documento, con los documentos, pero el problemón es que había estado en su casa, es decir, en un lugar indebido. Y esto ya en aquella época causó la nulidad de votación recibida en casilla, a pesar de que la señora de ninguna manera afectó el documento. Ella no era una mujer, pues que tenía intenciones de alterar la votación. Lo que menos le interesaba era la votación. Y la verdad no era una persona pues ilegal, era una dama muy respetable, pero el problema es que no supo actuar. Tal vez si hubiera ido al distrital, pues hubiera de alguna manera logrado que se la recogiera antes, o sea que en lugar de que esperara, pues la dejaran pasar antes, o en fin, algo se hubiera encontrado para solucionar, pero pues ella tomó la decisión de irse a su casa y ahí se complicaron las cosas. Entonces, pues no se quiere abrir aquí, mira, mi computadora, no sé si alguno de ustedes la tenga abierta, ya haya encontrado la resolución, no sé si la han encontrado. ¿Alguno de ustedes la ha logrado visualizar? Porque aquí está sumamente lento, no quiere abrir. Sala Guadalajara, pues no la quiere abrir. Déjenme ver si la puedo rastrear directamente en buscador, porque esto no tiene para cuándo.
se abra. Y no podemos estar esperando. Necesitaríamos haber tenido 3 computadoras y ya preparadas las resoluciones. Pero bueno, no tenemos tanta infraestructura. Déjenme ver si puedo rastrearlo directamente con el expediente. Aquí está. Sí, es GIN 52-2001. Correcto. Ya apareció. Se trata, si lo vemos, de que la parte actora es un partido que se llama Fuerza por México. Es una alianza. Y la responsable es el 7 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California. Y hay un tercero interesado, el Partido Morena. Entonces resulta que también vienen los antecedentes, cómo se llevó a cabo el proceso, va por México, postula 219 fórmulas de candidatos, es una coalición formada por Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y la Revolución Democrática, el Partido de la Revolución Democrática. Y luego pues vienen todos los resultados que se obtuvieron ahí, igual que en el caso de la Sala Guadalajara. Luego viene la presentación del juicio de inconformidad y viene la jurisdicción, la competencia, los causales de improcedencia. Analiza pues que la sala tiene, la Sala Guadalajara tiene facultad para conocer y resolver, que se cumplen requisitos y que entonces pues vale la pena, es necesario estudio a fondo. En la foja 13 ya entra al fondo de la temática. Y entonces dice aquí que primero va a estudiar, pero no en el orden del artículo 75, sino en distinto orden. Y empieza, por ejemplo, estudiando la difusión de mensajes en periodos de vela, que esto es otra cosa, en periodos de veda. Y vamos ahora hacia la foja 18. 18, aquí está la 18. 18. Déjame ver. Violencia no es. Caso concreto. Déjame ver. Creo que está mal esto. Son las siguientes. Primero hace el mismo cuadro que nos enseñó la Sala Toluca. En la foja 22 hace el señalamiento de por qué está impugnando. Está impugnando 11 casillas. De las 11 casillas, por el inciso D, todas ellas están impugnadas. Por el F, todas están impugnadas. Y por la K, todas. O sea que cada casilla está impugnada por 3 causales. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Entrega del paquete, dice en la foja 22, entrega del paquete que contenga los expedientes electorales fuera de los plazos. Ya vimos que las 11 casillas están cuestionadas por esa causal, aparte de otras. El actor hace consistir su motivo de molestia en que los paquetes electorales en tales casillas, ahí les menciona, se entregaron fuera de los plazos que establece la ley. Para tal efecto, por lo que considera se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso B del artículo 75 de la ley adjetiva de la materia, además de que esto ocasionó que los paquetes electorales llegaran abiertos, sin actas y sin boletas sobrantes inutilizadas. No especifica en qué casillas sucedió esto, y al no especificarlo, queremos entender que en las 11 casillas que impugna llegaron tarde y los paquetes violados y sin esos documentos. Bueno, ahora, previo al análisis de los anteriores agravios, y a base de su marco teórico la Sala Guadalajara,
Resulta oportuno precisar que el artículo 295 de la ley dispone que al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones se formará un expediente de casilla que deberá contener los documentos descritos en el propio precepto legal y que para garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que deseen hacerlo. Por su parte, el párrafo 1 del artículo 299 de la citada ley establece que una vez clausurada la casilla, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de la clausura. Inmediatamente, como ya sabemos, cuando se trata de casillas ubicadas en el distrito, hasta 12 horas cuando se trata de casillas urbanas ubicadas fuera de cabecera de distrito y hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del propio artículo, los consejos distritales, previo al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los referidos plazos para aquellas casillas en las que existan causas que lo justifiquen. Los consejos distritales podrán acordar que se establezcan mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario, lo que se realizará bajo la vigilancia de representantes de los partidos que así desean hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo en comento. En términos del párrafo 5 del precepto en cuestión, existirá causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos. O sea, podría llegar fuera de plazo, pero tendría que haber una causa que justificara plenamente el por qué lo entregaron fuera de tiempo. El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales las causas que se aduzcan para justificar el retraso de su entrega, atento a lo previsto en el párrafo 6 del artículo 299. Además, será necesario que se describa y compruebe ante el órgano el hecho real al que se le atribuye el calificativo de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Se acuerdan ustedes que también el viernes les comenté un caso que también ocurrió en Guadalajara cuando una lluvia torrencial hizo que pues no llegaran oportunamente los paquetes, pero se consultó al meteorológico y pues manifestó que efectivamente en el día y el momento de la entrega caía en Guadalajara, en la zona urbana, una precipitación pluvial muy fuerte de tantos milímetros y que pues sí hacía peligrosa la comunicación porque la visibilidad no era la mejor. Entonces eso sí justifica que algunos decían, pues no pude venir porque era imposible transitar con esta lluvia. Se comprobó al respecto. Ese fue un caso que ocurrió hace muchos años en Guadalajara. Al respecto, se ha adoptado el criterio de que el caso fortuito es el acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. Y la fuerza mayor es el hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. Pues sí, aquí un poquito siguiendo el criterio que venía dándose desde el derecho romano, caso fortuito viene de fortune, de suerte. Tenemos mala suerte. La naturaleza se puso en nuestra contra, como en el caso del aguacero. Podría ser un temblor, podría ser un incendio forestal no causado por el hombre, etc. Y fuerza mayor cuando el hecho proviene del hombre. Por ejemplo, tuvimos un asalto, ¿sí? Por ejemplo, hay una manifestación que no nos permite el paso del vehículo. Esto no es caso fortuito, es fuerza mayor, pero tampoco podemos eludirlo, no podemos superarlo. Eso explica mi llegada tarde. En este orden de ideas y para el estudio de la causal que nos ocupa, resulta claro
que ambos conceptos constituyen excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los paquetes en tiempo. En tal virtud, los únicos casos de excepción permitida por la ley son que el Consejo Distrital correspondiente acuerde su ampliación para aquellas casillas en donde se considere necesario, siempre que dicho acuerdo se dicte previamente a la celebración de la jornada electoral y que exista causa justificada en la entrega extraordinaria, extemporánea de los paquetes, es decir, que medie caso fortuito o fuerza mayor. Para tal efecto, el párrafo 1 del 304 del Código de Consulta dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes se hará constar que se reciben en el orden que son entregados por las personas facultadas para ello. El presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital extenderá el recibo respectivo señalando la hora en que fueron entregados. Ese documento es muy importante para quien actuó como presidente o presidenta de casilla, porque al recibir el documento donde dice la hora y que entregó el paquete en forma, que viene bien, pues con eso ya cubre su responsabilidad. El presidente del Consejo Distrital dispondrá el depósito en orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguridad desde el momento de su recepción y hasta el día que se practique el cómputo distrital. Y el presidente del Consejo, bajo su responsabilidad, lo salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso en presencia de los representantes de partido. Fíjense que ahí también pueden ocurrir cosas especiales. Por ejemplo, yo soy presidente de casilla, llego puntualmente a entregar mi paquete electoral, pero resulta que llueve intensamente. Generalmente las elecciones se plantean en meses que son lluviosos. Y entonces, bueno, pues yo trato de protegerme con el paraguas y mi paquete. A veces al llegar ahí te dan unos lienzos como si fueran impermeables para que te cubras. Pues tú haces lo posible por cubrir sobre todo a los documentos, pero pues siempre se mojan. Y tuviste la desgracia de que en el estar cuidando y jalando el paraguas o lo que fuere, se te zafa un expediente, un documento, y cae al lodo. Y claro, pues tú lo limpias ahí con un pañuelo, un trapito, como puedes, tratando de quitarle pues todo el fango que le cayó ahí, ¿no? Y así lo entregas. Y se entiende pues, que viene así porque está lloviendo y se te cayó. Lo van a guardar, una vez que lo reciben, lo van a guardar en el casillero que le corresponda. Y el local lo van a cerrar, como dice aquí, lo van a clausurar para que se abra hasta el momento que vaya a hacerse el cómputo distrital. Pero ocurre que se seca el paquete y pues queda ajado, queda lastimado el papel. A lo mejor hasta se rompe. Cualquiera que ve eso dice, este fue violado. Alguien metió mano y cambió y no es cierto. Es que el paquete pues está manchado, está roto en una parte porque se mojó y al secarse pues se agrietó. Entonces, no siempre son situaciones que realmente evidencian pues una falta de cuidado o de seguridad. Y cuando tú lo entregaste ya no lo pueden meter en otro sobre y con otras firmas. Entonces queda así. Y por eso cuando 2 o 3 días después lo van a sacar del casillero, pues es muy probable que parezca que fue maltratado, que fue alterado. Finalmente, del contenido del párrafo 2 del mismo precepto, se desprende la obligación del Consejo Distrital de hacer constar en acta circunstanciada la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla y, en su caso, los que se hubieran de reunir los requisitos que señala la ley.
Y va haciendo todas estas consideraciones: criterio temporal, criterio material, y luego dice, pues vamos ya a estudiar después de estas consideraciones que son muy amplias y que no puedo detenerme aquí porque pues el tiempo apremia. Pero dice aquí en la foja 30, dice: en consecuencia, la votación recibida en casilla se declara nula cuando se acrediten los elementos que integran la causal de estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que el paquete electoral permaneció inviolable, ya que al constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza. Acuérdense del principio de certeza. Y entonces trae aquí un cuadrito donde están las 11 casillas. Todas ellas son urbanas. La hora del cierre de casilla, toda fue a las 18 horas. La hora límite para la entrega era inmediata y la fecha y hora de entrega en todos aparece como desconocida, y el atraso entre cierre de casilla y entrega no se indica, y el paquete no está alterado. En ninguno de los 11 casos el paquete aparece alterado. Entonces dice en el estudio de fondo: entrega a tiempo sin alteración y manipulación. Por lo que se ve a las casillas aludidas, se puede colegir que no hay nulidad alguna y los reproches son inoperantes. Es una decisión muy fuerte. Ahora tiene que explicar por qué. Lo anterior, ya que en primer lugar el recurrente confiesa expresamente que no existe alguna muestra de alteración en los paquetes que controvierte. Además, tampoco demuestra el plazo que tenía para la entrega el funcionario respectivo. Aunado, parte de una premisa incorrecta para sus cómputos, pues consideran ellos las 18 horas como base. Sin embargo, omite considerar que este no es el momento por el cual se deja de funcionar en la casilla. Es decir, la hora que establece solo marca el límite para recibir la votación, pero no para computar el plazo de entrega de paquetes. Él dice: debería haberse entregado inmediatamente después de las 18 horas. ¿Cómo lo va a entregar inmediatamente si todavía falta hacer el escrutinio, el cómputo, llenar todos los documentos de cierre de casilla, etcétera, etcétera? Es decir, la hora que establece solamente marca el límite para recibir la votación, pero no para computar el plazo de entrega de paquetes. Las razones citadas son relevantes, ya que demuestran que no existe comprobación alguna por parte del quejoso que demuestre que hubo entrega tardía como lo afirma, pero sobre todo que los paquetes preservaron su integridad, que una condición indispensable para mantener la validez del acto. Lo expuesto, ya que no se actualiza la nulidad acorde a lo referido por la jurisprudencia y en términos de lo previsto por el artículo 75.1, inciso B de la Ley de Medios de Votación, recibido en una casilla, pues solamente será anulable cuando se acrediten los supuestos normativos. De este modo, para que se actualice el primero de los supuestos normativos, basta analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que obran en el expediente, determinándose así el tiempo transcurrido entre la hora que fue clausurada la casilla, o sea, no cuando se dejó de recibir votación, sino cuando se clausuró la casilla, y la hora en que fue entregado el paquete electoral en el Consejo Distrital correspondiente. Efectivamente, la casilla deja de recibir votos a las 6 de la tarde. Ya sabemos que hay excepciones de cuándo se puede antes y cuándo se puede un poco después, pero en términos generales son las 6 de la tarde. La clausura de la casilla, esa sí puede variar, porque depende
de cómo realizaron de dinámico o de rápido el proceso de escrutinio y cómputo y el llenado de las actas y todo lo que hay que hacer, formar el paquete y demás. Pues hay casillas que lo harán muy rápido, hay casillas que se tendrán un poquito, ahí no hay una hora fija. Y lo que se debe tomar en cuenta para establecer si se entregó fuera de tiempo es a partir del momento de la clausura de la casilla. Ahora bien, si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega de la documentación es extemporánea. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán desvirtuar las razones que en su caso haga valer la autoridad para sostener que la entrega extemporánea de los paquetes electorales medió acuerdo previo a la celebración de la jornada electoral y si hubo caso fortuito o fuerza mayor. Lo razonado se puede corroborar con los recibos de entrega del paquete, aunado a la siguiente tabla ilustra lo argumentado. Y aquí dice, recepción del paquete no se puede determinar, no se explica la causa del retraso, no hubo. En ninguna de ellas hubo una observación al respecto. De tal manera que después de analizar esto, pues se comprueba que sí, el agravio resulta inoperante. Y sigue analizando esto. El paquete electoral no contaba con muestras de alteración y llevaba la cinta o etiqueta de seguridad que evidenciaría alguna irregularidad y generaría dudas sobre el contenido. Empero, al quedar demostrado que el paquete no mostraba algún desperfecto en su entrega, es que no puede decretarse la nulidad de esta casilla. De aquí lo inoperante de su agravio. Pues no hubo resultado positivo para esta impugnación. Pero ya vemos todo el tratamiento que hubo que dársele, todas las consideraciones, ya en un documento oficial. Ahora veamos por la causal C. La causal C, vamos a recordarla, es la causal C. Realizar el escrutinio y cómputo en lugar diferente. Elementos a considerar para su configuración: que se realizó el escrutinio y cómputo en lugar distinto al que autorizó el Consejo Distrital, sin causa justificada para ello, que se alteraron los resultados electorales. Él o la presidenta de la mesa directiva de casilla, al entregar los paquetes electorales, decíamos, transfiere la responsabilidad de su custodia al Consejo Distrital. El procedimiento para el traslado y entrega de tales paquetes electorales representa un aspecto fundamental. Entonces, existen causas análogas entre la causal de nulidad que se refiere y la ubicación de la casilla en otro domicilio. O sea, cambiar de domicilio la casilla o cambiar el lugar para el escrutinio y cómputo pueden estar avaladas por las mismas causales de justificación, por las mismas causas de justificación. Por ejemplo, se encuentra cerrado, clausurado, se observa que es un lugar prohibido, que las condiciones no permiten asegurar el secreto del voto, no garantiza las operaciones del proceso, el Consejo Distrital así lo determina por caso fortuito fuerza mayor. Imaginemos que estamos celebrando la jornada electoral en un local, por ejemplo, en una escuela, y transcurre todo muy bien, pero al filo de las 4 de la tarde se deja sentir un sismo muy fuerte. Se suspende por un momento la recepción de la votación. Después se ve que podríamos continuarla, ¿sí?, con ciertas precauciones, y dan las 6 de la tarde. Pero la verdad, pues el edificio empieza a mostrar signos de que francamente está muy alterado. Entonces el Consejo Distrital mismo nos dice: no se pueden quedar aquí a hacer el cómputo,
pues vamos a buscar el lugar más próximo para hacerlo. Aquí, pues fue una causa fortuita, sí, como podría haber sido también una inundación. También recuerdo un caso que se presentó en la Guadalajara hace muchos años. Resulta que era una escuela, la escuela Amado Nervo, si no me recuerdo, y entonces, pues las urnas se instalaron en el patio de la escuela. La escuela contaba con un gran corredor con arcos, como si fuera un antiguo convento, los corredores muy amplios. Entonces instalaron las mesas de la mesa directiva de casilla en el corredor para evitar que el sol pues afectara a las personas que iban a estar toda la jornada ahí. Y las urnas se colocaron en el patio. Entonces llegaba la persona, elaboraba su voto y lo colocaba en las urnas. Hasta ahí las cosas marchaban bien. Pero luego, pues empezó a nublarse y ya cuando pasaron los últimos electores, francamente ya estaba lloviznando, se cerró la casilla, eran las 6 de la tarde, y tenía que procederse al escrutinio y cómputo. Pero en ese momento empezó a llover más fuerte. Al principio, los miembros de casilla y los representantes de partido se refugiaron en el corredor. Pero había tanto viento y la lluvia era tan intensa que empezaron a mojarse pantalones y zapatos y todo. Y las urnas pues estaban corriendo el peligro de los votos de mojarse. En esas estaban cuando alguien de la mesa directiva dijo, señores, arriba, en el segundo piso, hay un salón abierto, porque todos los salones estaban cerrados, pero uno de ellos tenía mal la chapa y pues estaba prácticamente abierto. Entonces dijeron, pues vámonos para allá, meter al salón, y ahí van todos cargando con todo el material hasta el segundo piso. Abrieron el salón, encendieron la luz y empezaron a hacer pues todo el manejo de cómputo y de escrutinio y cómputo. Terminaron todo, lo enviaron, pues vino la impugnación diciendo que se había realizado en un local distinto al que se había recibido la votación. La autoridad respondió diciendo, oye, pero es la misma escuela. Y fue la circunstancia del aguacero el que nos obligó a subir. Pues era imposible hacerlo ahí a la intemperie. Desde luego se hizo una inspección ocular. Alguien de Sala Guadalajara, el secretario general, acompañado de los miembros, de los representantes de partido y otros servidores públicos de la Sala Guadalajara, se apersonaron al lugar y vieron que efectivamente lo único que cambió fue 2 pisos arriba y por la necesidad que se está manifestando. No había cambio de domicilio al hacer el escrutinio y cómputo. Bueno, vamos ahora a ver qué expediente tenemos como sugerencia para esta causal. Esta es otro documento, vamos a ver si lo logramos conseguir. Es también de Sala Guadalajara. Es el juicio de inconformidad 2 del 2021, en donde, por cierto, nos conviene tenerlo muy a la mano, porque resulta que en esta resolución también resuelven las impugnaciones de la A y la B. Entonces, si por alguna causa no hubiéramos consultado los dos anteriores, aquí tenemos la oportunidad de ver las 3 causales. Nosotros obviamente nada más vamos a ver la que estamos mencionando, donde se hace el escrutinio y cómputo en lugar diferente. Vamos a ver. Entonces, analicemos. Déjenme ver si directamente lo puedo consultar. SG es el GIN y guión es el 02, ¿sí?
en 2, diagonal, y es también del año pasado, 2021. Vamos a ver si me lo da, pero déjenme ver porque creo que en lugar de poner diagonal, GIN 02, diagonal 2021. A ver si me lo da directamente sin entrar al tribunal. No, no me lo da. Voy a tener que entrar a la página del tribunal. Y ustedes también, si lo pueden localizar, pues localícenlo para que sea más fácil para ustedes, porque yo al leerlo lo voy recortando en las partes pues que son simplemente protocolarias, pero no tanto de fondo. Aquí están los asuntos del tribunal. Me voy a sentencias y en sentencias, entonces voy a marcar, es la Sala Guadalajara SG-HIN-02-diagonal 2021. Vamos a ver si me lo da. ¿Alguno de ustedes lo tiene a la mano? Que lo haya localizado. Me ayudaría muchísimo porque no estaríamos perdiendo tanto tiempo. Déjenme ver. Otra vez hay que marcarlo. SG-2, diagonal 2021. A ver si me lo puede dar. Aquí está, a ver si ya lo puede abrir. Sí, aquí está. Este es. ¿Sí lo tienen a la mano alguno de ustedes? ¿No? Bueno, es un juicio de inconformidad. Resolvió la Sala Guadalajara, el actor es Fuerza por México, la responsable es el 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Y se resolvió el 22 de julio de 2021. Y lo mismo, trae toda la explicación, trae los resultados de la votación con los logotipos de los partidos, las alianzas o coaliciones. Y después de esto ya nos vamos al considerando donde se ve que tiene jurisdicción, que se cumplieron requisitos. Esto siempre se tiene que ver como previo al conocimiento de fondo. Y bueno, va cubriendo todo. Y entonces viene el estudio de fondo relativos a violaciones constitucionales. Entonces vamos a las hojas 34 a 37. Vamos a la 34, aquí vamos a ver. 17, 21, 28, 29, 30, 32, 34. Entonces me encuentro aquí en la hoja 34. Dice, realizar el escrutinio y cómputo en local diferente, causal de nulidad prevista en el inciso C del artículo 75 de la ley adjetiva. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan el número de electores que votó en la casilla, así como los votos emitidos en favor de cada uno de los partidos o candidatos, y los votos nulos, las boletas sobrantes de cada elección. Asimismo, el día de la jornada electoral, una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva de casilla proceden al escrutinio y cómputo
de los votos sufragados en la casilla. De lo antes expuesto se desprende que el escrutinio y cómputo en la votación debe realizarse en el mismo lugar en que se instaló la mesa directiva de casilla y recibió la votación. Esto es, tanto la instalación de la casilla como la recepción de la votación debe efectuarse en lugar autorizado por el Consejo Distrital. Existe estrecha vinculación entre la causal en estudio con la relativa a la instalación de casilla. Era lo que decía la lámina que vimos. La situación que priva para instalar casilla, priva para el lugar donde se va a hacer el cómputo de la casilla. Por tanto, al caso debe aplicarse lo previsto en la ley sustantiva de la materia, por lo que ve a los expuestos para las casillas puedan instalarse válidamente en lugar distinto al autorizado. Y nos dice cuáles son las causas: que esté el local cerrado, que al momento de la instalación se advierta que el lugar está prohibido por la ley. Imaginemos el caso de que hubiera una situación ilícita que se hubiera cometido al momento de la votación, además de que ahí ya habría una causa de nulidad de otra causal, de otra letra, pues tal vez el local quedaría cerrado y tendríamos que salir con todos nuestros documentos a hacer el cómputo distrital en otro lado. Ahora bien, de ocurrir alguno de los supuestos antes señalados, la casilla debe quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado, más próximo al previamente designado, dejando aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que reunió los requisitos. Asimismo, el día de la jornada electoral, cuando los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla adviertan que el lugar previamente señalado por el Consejo no existe, está cerrado o clausurado, o que sea un lugar prohibido, podrán instalarlo, como ya se dijo, en lugar distinto. Precisado lo anterior, cabe señalar que para que se actualice la causal de nulidad invocada de la votación recibida en casilla, se debe cumplir con los siguientes supuestos: haber realizado el escrutinio de la votación y el cómputo en lugar diferente al que fue instalada la casilla, no haber contado con causa justificada para haber hecho el cambio, y que tal situación sea determinante para el resultado de la votación. Respecto a esta causal, el actor se duele de que al respecto a las casillas tal, el escrutinio y cómputo se realizó en lugar distinto al de la recepción de la votación. Sin embargo, los motivos del disenso son infundados, puesto que, contrario a lo que afirma el partido actor, de las actas de la jornada electoral como del escrutinio y cómputo que obran en autos, en el apartado relativo a la ubicación de casilla, consta que son plenamente coincidentes los datos del lugar de instalación de la casilla y el lugar donde se llevó a cabo el escrutinio y cómputo, como se desprende del cuadro que se inserta a continuación. Tomemos un ejemplo, porque vienen aquí todas las casillas impugnadas, que son 6. Pero bueno, veamos el primero. Trae el número de casilla y luego dice ubicación y acta de escrutinio y cómputo. Avenida Las Palmas, 1022, Colonia Tusania. La ubicación del acta de la jornada, Avenida Las Palmeras, 1022, Colonia Tusania. ¿Coincide? Sí. Y así en todas fue viendo, y sí. Por ejemplo, la última, calle Girasoles y número, Colonia Los Girasoles, código postal 45140 en Zapopan, Jalisco. ¿Dónde se hizo el escrutinio? En calle Girasoles, sin número, Colonia Girasoles, código postal 4540, aunque no se pone Zapopan, Jalisco. Pues sí coincide. Como se habla anteriormente, en el estudio de la causal de nulidad de la instalación de casilla en lugar distinto al autorizado, estas mismas casillas fueron instaladas en lugar autorizado por el Consejo Distrital respectivo. Por tanto, al coincidir plenamente el lugar de instalación y en el cual se llevó a cabo el escrutinio y cómputo de los votos, se advierte que, contrario a lo que manifiestan el partido actor,
no existió irregularidad alguna en las casillas impugnadas. Bueno, pues en este caso tampoco se pudo demostrar el hecho que hubiera cambiado, porque de hecho no cambió. Ahora bien, yo les recomiendo, si ahorita no pudieron pues localizar esto en sus dispositivos, en cuanto tengan un tiempo, háganlo, porque esto pues no es lo mismo que yo lo lea y lo comente a que ustedes personalmente lo aprecien y puedan sacar sus propias deducciones al respecto. Pero entonces vamos a ver, eh, nota importante. Las otras causales, porque nada más hemos visto la A, la B y la C, y hay hasta la K. Entonces las otras causales no se analizan en este documento porque está programado su estudio en la comparecencia de otros miembros del personal académico de la Escuela Judicial Electoral. Serán otros académicos o académicas las que platicarán con ustedes sobre las causales que faltan. Entonces, por eso aquí ya no vamos a analizar las demás. Las vimos primero en conjunto, ¿se acuerdan? Las vimos en conjunto de la A a la K, pues para tener el panorama completo, pero ya el estudio de cada causal deberá verse con algunos otros profesores. Ahora, criterios del tribunal. Es decir, así como hemos visto resoluciones concretas en las que se dieron casos en que se invocaban las causales A, B o C de la Ley de Medios en su artículo 75, también es importante que tengamos en cuenta los criterios que ha emitido el tribunal, algunos porque no es exhaustivo, en tesis y jurisprudencias sobre este asunto de las causales. Entonces tengo la jurisprudencia 13 de 2000, del año 2000, dice nulidad de sufragios recibidos en una casilla. La irregularidad en que se sustente siempre debe ser determinante para el resultado de la votación, aun cuando en la hipótesis respectiva tal elemento no se menciona expresamente. Ya hemos comentado eso. En algunos dice la causal siempre que sea determinante para el resultado de la votación, en otros no lo dice. Pero esta jurisprudencia del 13 de 2020, no, del año 2000, señala que siempre, siempre, siempre se debe tomar la determinancia, lo diga o no la ley. Luego dice la jurisprudencia 9 del año 98, principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Acuérdense que es un principio general del sistema electoral que los actos válidamente elaborados, llevados a cabo por la autoridad, si no son impugnados, quedan firmes. Y en la parte que me interesa resaltar, porque ahorita podemos hacer una reflexión al respecto, dice textualmente lo siguiente. El principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino, lo útil no debe ser viciado por lo inútil, eso ya lo decían los romanos, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros por irregularidades e imperfecciones menores. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley. Esto ya lo habíamos comentado. Por eso, en principio, lo que la autoridad hace en ejercicio de sus facultades está bien, salvo que sea impugnado y se demuestre lo contrario. Pero esto lo decimos porque las actas de la jornada electoral, desde la instalación de la casilla hasta su clausura, pues esas actas
las hace no un personal de carrera del Instituto Nacional Electoral, sino ciudadanos como tú y como yo, que en el mejor de los casos hemos recibido un curso o una instrucción previa al día de la jornada electoral para saber cuáles son nuestras funciones, qué se espera de nosotros. Y digo en el mejor de los casos porque acuérdate que se da inclusive la posibilidad de que al momento de abrir la casilla no se presenten los titulares y entonces se tenga que seleccionar entre los ciudadanos, desde luego bajo ciertos parámetros, quienes ocuparán la presidencia, la secretaría y la calidad de escrutadores. Bueno, pues esas personas ni siquiera han tenido oportunidad de tomar el tal curso. Entonces, nosotros vemos que se pueden no hacer las cosas con la puntualidad que exigen los documentos. Lo vimos, por ejemplo, al llenar el domicilio donde se hizo el escrutinio y cómputo o donde se instaló la casilla, cómo a veces se omiten ciertos datos y eso se presta a que de buena o de mala fe pues se puede impugnar diciendo, oye, no es el mismo sitio. Claro, porque finalmente son ciudadanos, no necesariamente funcionarios, servidores públicos pues con conocimientos profesionales sobre el llenado de las actas. Entonces, pues en principio, si no se impugnan estas actas y dado que esos ciudadanos y ciudadanas fungieron como funcionarios el día de la jornada electoral, pues caerían dentro de esta jurisprudencia. Los actos que válidamente hicieron en ejercicio de sus funciones, si no se impugnan, quedan firmes. Bueno, es cuestión de reflexionar sobre esto y además vean ustedes que, pues sí, si nosotros cualquier alteración, inmediatamente diéramos por válido la nulidad de la votación recibida en casilla, pues esto como que invitaría a malas personas, a malas prácticas, es decir, a llevar a cabo cualquier conducta, aunque fuera ligeramente irregular, con lo cual quedaría sin validez la votación recibida en una casilla. Bueno, esto ya lo habíamos comentado el viernes, pero veamos otros documentos. Mira, la jurisprudencia 20 de 2004, sistema de nulidad solamente comprende conductas calificadas como graves. 39 del 2002, nulidad de elección de la votación recibida en una casilla, criterios para establecer cuando una irregularidad es determinante para su resultado. Y aquí observo, aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta regularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir que estas no son los únicos viables, sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han conculcado o no de manera significativa por los propios funcionarios electorales uno o más los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, o bien atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al partido político que en buena medida por tales irregularidades resultó vencedor en una específica casilla. La tesis 31 de 2004, nulidad de elección, factores cuantitativo y cualitativo de carácter determinante de la violación o irregularidad. La jurisprudencia 7 del año 2000, entrega extemporánea del paquete electoral cuando constituye causa de nulidad de la votación recibida en casilla. Y aquí precisamente, si nosotros leemos el contenido, verán ustedes que se habla de que llegue el paquete no solamente tarde, sino además vulnerado. Esto hubiera salvado a la persona de mi ejemplo que se llevó el paquete a su casa.
el paquete se entregó sin violación, pero en aquella época no existía esta jurisprudencia. Entonces, lamentablemente, sí se quedó sin efectos la votación recibida en la casilla en la cual ella actuó como presidente. Ahora quizás se hubiera salvado si nos ponemos a ver este criterio de que además debe llegar el sobre con pues evidencias de que fue violentado. La jurisprudencia 14 del año 2001. Instalación de la casilla en lugar distinto no basta no basta que la descripción en el acta no coincida con el encarte para actualizar la causal de nulidad. Lo vimos cuando vimos el caso respectivo. Vimos cómo no se da exactamente los mismos datos del encarte en el acta, pero entendemos que las omisiones que se dieron no se refieren a otro domicilio, sino que no se hizo con toda la puntualidad que tiene el encarte. Lo vimos en los ejemplos que señalamos. La tesis, que es la 91 del año 2002, inspección judicial es idónea para acreditar la ubicación de las casillas. Como les comenté, cuando se hizo la visita a aquella escuela, a Nervo, donde se vio que pues, el salón y el lugar donde se recibió la votación en el patio, pues es el mismo local, y que solamente la necesidad de no estar en la intemperie pues hizo que las personas ascendieran al segundo piso y entraran a un salón que estaba abierto. Tenemos también la 92 del 2002, instalación de la casilla que debe entenderse por condiciones diferentes a las establecidas por la ley. La 33 del 2004, nulidad de votación recibida en casilla por entrega extemporánea de paquetes, su impugnación genérica hace innecesaria la especificación de las casillas. Cuando se impugna por el inciso K, pues ya no es necesario especificar las casillas porque todo el paquete puede haber sufrido todas esas violaciones, pero eso lo verán cuando vean la causal K. Esta que es la 82 del 2001, es una tesis, paquetes electorales, el presidente Casilla puede realizar personalmente la entrega o auxiliarse de los asistentes electorales. Y la 3897 decía, paquetes electorales, el presidente de la mesa directiva de casilla está obligado a hacerlo llegar bajo su responsabilidad a la autoridad competente. Lo que sucede es que la primera de las jurisprudencias que está aquí anotada, las dos están vigentes, pero la primera habla de que puede auxiliarse de los asistentes electorales para entregar la documentación, porque los asistentes tienen precisamente configurado entre sus atribuciones el traslado de los paquetes. Pero de todas maneras, la responsabilidad es estrictamente de la competencia de quien fungió como presidente o presidenta de casilla. Si esto se hubiera dado en el tiempo del ejemplo de la señora que se llevó el paquete a su casa, pues hubiera salvado la situación solicitando la intervención de alguno de estos auxiliares, los asistentes electorales. En su tiempo no había esta disposición. Ahora, el 2297, escrutinio y cómputo, cuando justifica su realización en lugar diferente, que ya lo hemos visto. Esta otra, escrutinio y cómputo en lugar distinto al autorizado, el realizado el día de la jornada electoral por un consejo electoral, actualiza la nulidad. Esto se debió a un caso que se señaló en la legislación de Yucatán. En este sentido, se actualiza la causa de nulidad de la votación recibida en casilla, consistente en que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en un lugar diverso al autorizado cuando lo efectúa el Consejo Municipal el día de la jornada electoral.
porque en primer lugar no es el órgano electoral facultado para contabilizar los votos. Quienes están autorizados son los miembros de mesa directiva de casilla. Y por otro lado, con el establecimiento de la causa de nulidad, cuando este acto se lleva a cabo sin la presencia del partido político, el cual no le favoreció el resultado de las elecciones. Cuando hacemos el cómputo con miembros de casilla, están ahí presentes los representantes de partido y están viendo la idoneidad de la diligencia. Si lo están haciendo ya en otro lado, sin la presencia de estas personas, pues se puede prestar a mayores irregularidades. Los casos concretos ustedes ya lo saben, y bueno, vienen después las conclusiones, que no las voy a leer, ahí las dejo, pueden coincidir ustedes con ellas o no, pero son 20 conclusiones, pero creo que ha llegado el momento de dejar de compartir y de escuchar sus puntos de vista, sus comentarios o dudas. Vean ustedes que la intención de estas dos intervenciones fue tener un conocimiento teórico, ¿sí? O sea, qué dice la doctrina, qué dice la ley, un análisis de tipo académico, pero también combinarlo con parte práctica. ¿Qué ha dicho el tribunal en sus jurisprudencias y tesis sobre la temática que estamos tratando? Y luego, pues, ver algún caso concreto, ¿sí? Un caso concreto. Generalmente en las impugnaciones, en juicios de inconformidad, como les decía, se atacan varias causales. Y vimos casos, los vimos ahorita, de casillas que están afectadas, según el agraviado, por 2 o 3 causales. Esto es muy frecuente. Y afortunadamente en los documentos que vimos, las causales que se impugnan, no las causales, las casillas que se impugnan, son unas cuantas. Pero no se imaginan a veces los medios impugnativos traen fojas enteras de casillas y casillas y casillas y casillas. Son 300, 400 casillas. Y pues a cada una hay que irle señalando su causal y explicando si procede o no. Es una labor muy compleja, sobre todo porque se está contra el tiempo. Hay un tiempo para resolver estas nulidades. Depende de la elección de que estemos hablando. Pero de cualquier manera es un tiempo muy breve. Entonces es un trabajo titánico el que se realiza. Pero bueno, pues esa era la intención, ver la parte meramente académica y también ver algunos aspectos pues prácticos. Pero ha levantado su mano alguna persona, no alcancé a leer de quién se trata, pero le ruego que active su micrófono para que la escuchemos. Yo vi que alguien, ya ve que dice, se inicia fila y no sé, pero lo que no alcancé fue a ver su nombre. Bueno, no sé si, si tengan ustedes alguna pregunta, alguna idea sobre este punto. Y ahora seguramente en sus próximas sesiones van a ver las otras causales, D, E, F, G, y luego hasta el final la J y la K. Son pocas las causales, son 11, nosotros ahorita ya vimos 3, entonces, pues lo van a ir viendo sucesivamente. Ojalá que en las otras causales también tengan oportunidad de ver expedientes completos, ¿verdad? Resoluciones concretas para ver cómo se desarrolla el estudio de estas causales. Si no tienen inconveniente, pues miren, son 12:59, podemos dar por terminada la sesión y lo único que me resta es agradecerles su tiempo, espero que hayan tenido pues alguna aportación en estas pláticas. Les mando desde aquí un fuerte abrazo y mi petición muy, muy especial, muy cariñosa, por favor, no se expongan al contagio.
sean muy cuidadosos, sigan teniendo sus precauciones. Más vale ser exagerados y no tener un susto. Y vamos a preguntarle al ingeniero Hernández a ver si podemos ya retirarnos. ¿Está por ahí, ingeniero Hernández? Sí, doctor, sin problema. Bueno, pues entonces les deseo que tengan una tarde excelente. Muchas gracias, doctor. Y gracias por sus mensajes.